Juan Carlos Morales, director del Registro Nacional de Personas. ¿Cómo le va? Un gusto. Y además la verdad es que fui uno de los que lo denunció a José López y a Devido en el año 2008 y 2009 y que llevó junto con algunos otros diputados y dirigentes mayores pruebas en el caso de sueños compartidos. Ahí hubo casi 800 millones de pesos y nunca se terminó de investigar a los funcionarios públicos. O sea, solo se investigaba a los Joclender, pero nunca hubo una línea de investigación sobre los funcionarios públicos. La realidad es que las pruebas que nosotros hemos aportado en las distintas denuncias que hicimos por los sobreprecios de las rutas que se pagaban 10 veces más de lo que se tenían que pagar, de las viviendas. Yo les quiero contar una anécdota. Cuando José López fue a defender el presupuesto y a justificar sobreprecios terribles para el presupuesto siguiente, en un momento se produce, yo era diputado nacional, y se termina enojando conmigo y me dice, vos me has tratado en las escalinatas de Comodoro Pi como uno de los valijeros de Néstor Kirchner. ¿Con quién recibía él a intendentes, básicamente? Con José López. Ahora, hay una suerte de obsesión por el dinero físico. Recién acá el diputado hacía mención a esto de Néstor Kirchner abrazado a la caja fuerte, diciendo éxtasis, una cosa por el estilo. ¿Con quién recibía él a intendentes, básicamente? Con José López. Ahora, hay una suerte de obsesión por el dinero físico. Recién acá el diputado hacía mención a esto de Néstor Kirchner abrazado a la caja fuerte, diciendo éxtasis, una cosa por el estilo. Fíjense la obsesión por el dinero físico, que hoy hace verosímil, no digo más porque la justicia tiene que investigar, verosímil todo, hasta que en el mausoleo de Néstor Kirchner hay dinero enterrado. No sabemos. ¿Por qué? Sí. Es verosímil, por eso digo, no es verdad, pero sí verosímil. Sí. La obsesión por el dinero físico. Empezamos con la ex ministra de Economía, Felisa Miceli. Vueltos, ¿no? Estamos hablando de poca cantidad de dinero, no importa, digo el modus operandi. Tenía las valijas de Antonini Wilson. Después Felisa Miceli con las bolsas de dinero en el baño de su despacho. Después Milagro Sala sacando Débora, 30 millones de pesos. Las valijas de Antonini las valijas de Antonini Wilson. Uberti hoy no habla nadie de Uberti. Perdón. A ver, Claro. Uberti, sí. Hoy no habla nadie de Uberti. Claro. En realidad, en ese avión que habían alquilado por Enarsa, era un avión alquilado por el gobierno nacional de Néstor y Cristina Kirchner, y traían valijas y se las tiran a Antonini Wilson, pero claramente eran valijas que entraban con el famoso tema, recuerdan, de denuncia que también hicimos nosotros con el tema del fideicomiso con Venezuela. Bueno, por eso digo la obsesión por el dinero físico. Hubo una matriz de corrupción. Yo lo que quiero plantear, evidentemente hubo una matriz de corrupción, y lo de José López no es un caso aislado. José López era ejecutor de Néstor y de Cristina Kirchner. José López es debido. Entonces lo que tenemos que tener claro que si José López habla, a propósito, se la lleva puesta a Cristina. Esto es lo que pasa si habla José López. Porque evidentemente fue una matriz de corrupción en donde tenía por un lado la situación de energía, la corrupción en la obra pública con eje en viviendas y en rutas, y en energía, en donde estaba obviamente el actor Roberto Barata. Por eso digo, pero evidentemente, y lo que dijo Eduardo, no era una persona desconocida. Desde el año 87 era su secretario de Obra Pública, su presidente de Instituto de la Vivienda. O sea, fue la persona de confianza de Néstor Kirchner y ejecutor de sus políticas, y evidentemente el valijero, como alguna vez casi me llevó a disputar una cuestión, me dijo, este tema lo tenemos que arreglar afuera. Perdón. Y ahora cae José López, que José López era el cajero. Van cayendo en este rompecabezas de, para mí, corrupción estructural. No tengo la menor duda que es corrupción estructural. Y con muchos piezas errores, fundamentales. Este hombre era el que manejaba toda la obra pública con Julio Devido, pero era el vínculo directo que salteaba Devido. Yo quiero destacar hoy porque él podría haber dicho no vengo al programa y Brancatelli está en su lugar de trabajo. No debe ser una noche fácil por semejante hecho, por semejante obscenidad. Ahora, vos como defensor del proyecto kirchnerista, ¿cómo crees que se va a armar el proyecto con semejante creo que sería importante que Cristina hable al respecto y que dé explicaciones. ¿Qué explicaciones sobre cuál es su rol y cuál es su relación con López? Ella nunca lo hace. Que dé explicaciones como creemos en ella. Yo creo que si ella no tiene nada que esconder, puede explicar ante la justicia tranquilamente cuál fue su rol y por qué el Estado le dio a manejar a este hombre 90.000 millones de dólares. Digo, en respuesta para nosotros seguir creyendo, a mí nadie me va a quitar de mi cabeza ni de mis convicciones cuál es el horizonte hacia donde tenemos que apuntar y cuáles son las políticas, desde lo sano, desde lo bueno que incluyó tanta gente. Ahora, yo no quiero esto, no quiero más de estos casos y a partir, digamos, de este momento, es decir, reconstruyamos un espacio político sabiendo cuál es el camino que tenemos que tomar, que no es justamente el de este gobierno, sino que era el que disfrutamos durante 12 años,
con Néstor y con Cristina, desde las políticas, no desde los hombres, porque los hombres ya hay un listado de muchos que nos han hecho mucho daño a los que creemos en que un país se puede hacer mejor desde la política. Cuando veíamos a López, por ejemplo, mirá un detalle menor. Miren un detalle menor para separar la política de los hombres. No podés separar Miren, ¿Crees que Cristina no sabía lo de López? Es una ofensa a la inteligencia que Claro, ¿vos crees que no sabía cuando López puede separar porque roba pero hace. Perdonen, son 9 contra mí, ¿me dejan? No. Dejen que hable el que quiera responde de a uno. Pará, sí, Juan Carlos. No, la verdad es que lo que sentimos todos los argentinos, y en eso creo que coincidimos todos los que estamos acá, es una gran indignación, un gran dolor, porque fueron más de 10 años de crecimiento en la Argentina, en donde hubo condiciones objetivas para sacar a millones de argentinos de la pobreza, para darle toda la infraestructura que hablan los distintos panelistas, y lamentablemente terminó la plata en cualquier cosa. Entonces, yo digo, la corrupción mata no solamente en la cuestión de los trenes de Jaime, mata también cuando no hay autopistas porque las rutas salieron 10 veces más de lo que tenían que salir y no se hicieron las autopistas. Mata cuando no se hacen hospitales. Por eso me parece que siempre la contracara de la corrupción, que hoy la vemos tan fuerte en esas bolsas, es la pobreza, es las obras que faltan en la... Imaginaba, no para descomprimir un poco, pero imaginaba, la corrupción mata si una monja le caen 8 palos.